Hola gente, ¿cómo están? Soy Diego. Hola, soy Claudio, un día más bajo el Astro Rey y hoy vamos a hablar un poquito sobre la introducción a la permacultura urbana. La permacultura es una metodología para realizar proyectos sostenibles que integra armónicamente la vivienda y el paisaje, donde ahorramos materiales, producimos menos desechos y a la vez conservamos y respetamos los recursos naturales. Sí, en las zonas urbanas tenemos una gran variedad de estructuras, tenemos una gran cantidad de masa térmica, de microclimas y también hay una concentración de personas que son una fuente de cultura, de arte, de creatividad, de innovaciones y de espiritualidad que es muy importante. Y entonces, en las zonas urbanas, que muchas veces la vemos como un problema por la mala organización, por la polución que esto genera, pero también podemos ver como fuente de soluciones usando la permacultura, o sea que el problema sea la solución. Y así vemos que también está llena de oportunidades. Para implementar la permacultura no necesitamos un gran espacio, lo que necesitamos es compromiso, decisión y buena energía. Por ejemplo, si vivimos en un espacio pequeño o un departamento, podemos usar una ventana, podemos usar algún espacio que tengamos bastante luz del sol durante el día, podemos incluso usar un balcón. Entonces ahí podemos plantar lo que son hierbas para cocinar, también hierbas para hacer infusiones, verduras que no ocupen mucho espacio. Incluso podemos usar techos verdes, por ejemplo, o alguna huerta vertical también. Entonces, como ven, adaptamos el diseño de permacultura al espacio en que vivimos. También podemos hacer un compost con los restos de comida, reduciendo la basura y devolviendo a la tierra toda esa materia orgánica para crear un suelo más fértil. Hasta se puede conectar el agua de lluvia, uno de los recursos más importantes, naturales. Este cae del cielo gratis. Y esto sería tipo un proyecto más íntimo o de zona 1, como le llamamos en permacultura. Pero también podemos salir de esa zona y juntarse con gente de la comunidad, del barrio, con amigos, crear un proyecto de huertas comunitarias en algún parque, en algún terreno que esté disponible. Y así podemos cultivar en abundancia, colectar más agua, tendríamos más recursos, surgen buenas conexiones, intercambios, se genera buena energía. Y en este tipo de proyectos comunitarios es donde se genera la fuerza del cambio, porque ahí ya se desarrollan las relaciones entre las personas participantes, se acercan gente con ideas frescas, con ganas de trabajar en conjunto, y ahí ya crea muchos beneficios y una vida mejor para todos. Seguro. ¿Está rico? También ayuda a unir las familias y la comunidad, trabajando juntos hacia un mismo objetivo. Esto tiene beneficios para todos. Se produce un enlace directo con la producción de alimentos, tenemos un control de lo que consumimos, productos sanos, nutritivos, libres de químicos, que hoy cada vez es más difícil de conseguir. Generamos un impacto en el mercado, le quitamos un poco de poder al sistema y cuanto más cantidad de personas seamos, mayor va a ser ese impacto. Se cosecha una cantidad de alimentos, se puede compartir con la comunidad y estaría buenísimo también compartir con gente necesitada, familias, y que todos tengan la oportunidad de plantar una semilla. Otro beneficio es que se renueva la energía y pasa de ser un lugar consumidor a un espacio productor. Y también la permacultura urbana tiene muchos beneficios ambientales que tanta falta hace en las ciudades. Imaginemos un pueblo o una ciudad que usando la permacultura se convierta en un lugar con un impacto positivo para el planeta en vez de un impacto negativo, como pasa generalmente. Reverdeceríamos las ciudades, produciendo más oxígeno y a la vez los alimentos. Reduciríamos la huella de carbono porque ya los productos que consumimos
se obtendrían en el ámbito local. Se podrían gestionar las aguas residuales de una manera inteligente y hasta producir biogás, un ejemplo. Pasaríamos a tener un suelo regenerativo, una tierra fértil, usando por ejemplo un compost barrial. Puede haber un reciclaje general que sea responsable de rescatar materiales de construcción o de otros rubros, que en las zonas urbanas siempre hay muchos materiales que pueden ser reciclados perfectamente y por falta de organización o falta de conciencia se pierden. ¿Y se imaginan el impacto que esto podría tener en la ecología urbana? Y bueno, ahora queremos compartir con ustedes un ejemplo de un proyecto de permacultura urbana Que venimos trabajando hace un año sí. acá en la ciudad, así que le vamos a mostrar un poco. Y bueno, acá le queremos mostrar el barrio donde estamos. Acá estamos en la ciudad, en un barrio común, en un lugar donde generalmente no se da un proyecto de permacultura o un huerto urbano. Y aquí le queremos mostrar un proyecto que hemos venido trabajando en el último año. Pero pasen, los invitamos. Y acá tenemos un caso de permacultura urbana. Como pueden ver, primero que nada, les quiero mostrar el ejemplo de la ventana. Acá tenemos una ventana donde crecemos hierbas, algunas plantitas, que no solamente las podemos usar para infusiones, sino también para limpiar el aire. También tenemos este chipeado de madera, esta materia orgánica que lo usamos para tapar la grama y generamos nutrientes para la tierra. También acá tenemos una cama de cultivo que la usamos en la época de primavera, verano y otoño, pero en invierno no crece afuera. Acá colectamos agua de lluvia, que es gratis, viene del cielo. También tenemos un deshidratador pasivo solar, que ahí secamos los alimentos que tenemos durante la cosecha para los meses de invierno. Ahí está, arriba del techo, lo pueden ver. Por acá en esta esquina es donde tenemos un depósito de materia orgánica, materiales. Estos son de recursos gratis, como los pallets. También tenemos hojas, chipeado de madera. Por acá teníamos una compostera que ahora está vacía porque usamos el material. Por acá tenemos un fogón, que es un ambiente para que las personas tengan un tiempo afuera, en un ambiente natural. También tenemos esta compostera, que es un calentador pasivo que usamos en invierno, es una compostera de bosta. Y otra cosa que le queremos mostrar es cómo usamos el perímetro. Por ejemplo, acá tenemos otra cama de cultivo y usamos el tejido como una opción vertical para maximizar la producción de cultivo, de frutos. Los perímetros son muy importantes en la permacultura. También tenemos estas camas de cultivo que usamos material reciclado también. Aprovechamos todos los materiales reciclados que tenemos. Acá tenemos un par de camas que reciclamos ayer, iban a ir por la basura y ahora van a ser unas camas de cultivo para hacer comida. Este es un espacio que muchas veces damos por perdido porque tiene un piso duro y ahí tenemos más cultivos ahora.
Y bueno, y acá los invitamos al invernadero, donde estamos creciendo comida pasivamente todo el año. Ahora, durante los meses más fríos del invierno, todavía tenemos comida. Por acá tenemos una mesa de trabajo, una compostera, donde traemos los restos de comida de la cocina, que se convierte en nutrientes para la tierra, algunos cortes de mora que propagamos. También acá tenemos agua que juntamos afuera de la lluvia, lo usamos como masa térmica para estos tiempos de invierno. También tenemos un semillero que le pusimos una carpita para que se mantenga más abrigado, a mejor temperatura. Lo pusimos unos días preparándonos para la primavera, que se viene la época de cultivo. Por acá tenemos una lombricera, que también es un experimento que usamos el material vermicompost para fertilizar las plantas. Y bueno, como pueden ver, acá pasivamente estamos creciendo comida durante el invierno. Y otra cosa que les queremos decir, que muchos vecinos se han inspirado con este proyecto y algunos han hecho algún fogón, otros han hecho algunas huertas, han plantado algunos árboles frutales. Juntan agua también. Y eso es importante, animarse y ser ejemplo. Y en muchas partes del mundo ya se está implementando este tipo de medidas ecológicas. No es el futuro, esto es el presente, como pueden ver. Y los tiempos de mirar el mundo con los brazos cruzados se han terminado. Es tiempo de actuar. Es una responsabilidad moral. Hay que ser conscientes del impacto de nuestras acciones. Aparte es divertido, nos beneficiamos todos y es un contacto con la madre tierra que no podemos perder. Y bueno, este ha sido nuestro proyecto, esperemos que les haya gustado. Y si están participando en algún proyecto por ahí o algo, compártanlo. Súmanse a este cambio que se está dando en todo el planeta. Necesitamos de todos y es un mundo mejor es posible. Muchas gracias. Gracias. Saludos.